Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos así a Doctrina Profunda. Vamos a continuar con nuestro tema, aunque tenemos muy poquito tiempo. Vamos a continuar, avanzar un poco, es importante igual. Estamos viendo todo el tema del Espíritu Santo. Creo que este es el programa el bloque número 4 de Doctrina Profunda. En cuanto al Espíritu, hemos visto desde el principio, desde Génesis, para que vayan aprendiendo cómo fue relacionándose el Espíritu Santo con el hombre, cuáles eran sus tareas y cómo fue manifestando sus características. Hemos hablado en los últimos versículos que Dios promete el derramamiento del Espíritu Santo a los que le siguen, en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas en los sequedales y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces hemos hablado de que esta generación se refiere a una generación de hombres de fe, de gente que tenga la misma creencia que él, ¿no? Que Isaías. No necesariamente era de esa generación como de número, sino la generación de gente de esas características. Luego vimos en Isaías 48:16 que el Espíritu nos envía. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Vemos que no solo envía a Dios, sino que ahora dice el Espíritu está enviando. Ahora la gente se sorprende al ver que no solamente Dios, sino que el Espíritu toma esa tarea y comienza a enviarte, a encomendarte, a dirigirte para una función específica o un plan específico. Isaías 59:19 nos habla de que el Espíritu nos va a dar protección. Y temerán desde el oriente, desde el occidente, el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Fíjense que Dios dice, te voy a dar protección a través de mi Espíritu. Todavía hay gente que le gusta el tema de los ángeles, la angelología, está en este culto a los ángeles, desvirtúan esto, y parece como que el Espíritu no te puede proteger. Parece como que se toman de algún texto suelto de la Biblia en cuanto Dios mandó un ángel con una espada desenvainada, por ejemplo, sobre la era de Arauna Jebuseo, como lo vio David, o este varón que iba a conquistar la tierra y vio que venía de frente otro varón con la espada desnuda, desenvainada. Pero la Biblia dice aquí, vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dice, mi Espíritu te va a defender, mi Espíritu te va a proteger, no tengas miedo. Revela otra función del Espíritu, otra característica. La gente dice, todos los farsantes inventan fantasías que necesitan que aparezcan 4 o 5 ángeles, y el Espíritu Santo es el que hace toda esta tarea y lo dejan de lado. Luego, en Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, ¿qué dice Dios en este pasaje? El Espíritu mío, dice, no faltará en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en los hijos de tus hijos. Este será mi pacto. O sea que el Espíritu de Dios es el que confirma el pacto de Dios con tu vida. Realiza esta unión de un compromiso entre Dios y vos. Luego nos dice que también te confirma un llamado. Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió, me ha ungido Jehová, me ha enviado Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel.
Entonces dice, como el Espíritu está en mí, ustedes van a ver que yo voy a hacer esta obra. Dios me va a ayudar a llevar adelante esto. Es una confirmación. Esto es similar a lo que decía la Escritura con Cristo, que el Espíritu Santo confirmaba con señales y prodigios la predicación de los apóstoles. Aquí en 61:1 de Isaías ya vimos que Dios le manifestó que esto iba a ocurrir así. Esto fue tocante primeramente a Cristo, en donde el Espíritu Santo iba confirmando todas sus obras, sus milagros, para que la gente se dé cuenta que no era un hombre común, que era el enviado de Dios. Bueno, los siervos de Dios, Dios irá confirmando a través de su Espíritu si estamos del lado de Dios o no estamos del lado de Dios, si estamos haciendo su voluntad o no. Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, aprendemos algo más. El Espíritu puede transformarse en tu enemigo. Algunos dicen, yo pensé que todas las luchas podían ser solamente del diablo. No. No te olvides que a Balán, el que lo frena no es Satanás. A Balán el que lo frena es Dios. No te olvides que hay juicios. Ananías y Zafira, cuando mueren por mentirle a Dios, no los mata el diablo. De enemigos se lo ponen el Espíritu Santo de Dios. Así que muy atentos, que esta es otra característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede levantar en tu contra y transformarse tu enemigo. Porque hacer las cosas mal o te burlas de él, ¿no? Más dice Isaías 63:11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés, de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Que el Espíritu estaba habitando en medio de ellos. Fíjense que el Señor dijo, vendremos a él, iremos morada en él. ¿Morada a través de quién? De su Santo Espíritu, que ya te revela Isaías y te dice que aquel que pregunta, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? Bueno, ya el Espíritu Santo estaba en medio de ellos, haciendo todas esas proezas y esos milagros en el desierto. De esa manera Dios ya mostraba lo que iba a ocurrir en un futuro, el Espíritu descendiendo en otro grupo de personas, pero ya en forma más generalizada, que luego entraremos ahí. Dice además que el Espíritu te pastorea. Isaías 63:14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende del valle al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Entonces, dice la Escritura, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero Isaías 63 dice, el Espíritu de Dios los pastoreó. Él, cuando viene a tu corazón, te trae la paz, te guía hacia toda verdad, te revela todas las cosas, sacia la necesidad de tu corazón. Y ya Isaías iba revelando características, cada vez más se iba revelando el Espíritu con todas las cualidades y todos los planes que venía a hacer o que había hecho y que antes la gente no sabía y no le habían atribuido esta tarea a él. El Espíritu Santo nos va a mover hacia su voluntad. Ezequiel 1:12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvía. Esto es acerca de una visión que tiene Ezequiel. Y dice que en esta visión, el Espíritu hacía mover a estos seres. El Espíritu. Bueno, aquí ya que te revela que ese Espíritu así tiene esa capacidad para moverte a ti, para moverte, para ponerte ese incentivo, ese corazón, despertar ese anhelo que antes no estaba y algo te mueve, un estímulo que antes no estaba en ti. Dice la Escritura, cuando venga el Espíritu a tu vida, va a ocurrir así, que a veces te vas a mover con un ímpetu, con un deseo que no es tuyo, que no estaba antes, pero que de repente sentiste algo en tu cuerpo, en tu corazón y te moviste. Dice además Ezequiel 2:2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, ¿qué dice?
me habló, escuchen, porque esto es algo tremendo lo que es revelado en Ezequiel 2:2. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Dice la Escritura, entonces la palabra de Dios nos llena del Espíritu. Hay gente que dice, no, porque yo voy a recibir el Espíritu solamente si viene un fuego o una electricidad. Recordá que Pedro hablaba con Cornelio, iba declarando las promesas de Dios, y aún mientras hablaba, la gente empezó a ser llena del Espíritu Santo. Esta enseñanza yo la di y siempre la doy hace muchos años, y le digo a la gente, cuando usted escuche una predicación, no se sorprenda que algo terrible ocurra, algo tremendo, o sea, tremendo de bueno. Puede Dios sanarlo, bautizarlo en el Espíritu, porque la palabra de Dios, no estamos aquí hablando del clima, no estamos aquí hablando del precio de las acciones de Wall Street, estamos hablando de Dios. Y mientras hablamos de Dios, en tu alma va a comenzar a entrar el Espíritu Santo. Y ese, dice la Escritura en Ezequiel 2:2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Es decir, Dios te habló, el Espíritu entró y te fortaleció y se pudo poner en pie. ¿Cuánta gente ha cambiado de vida solo por una prédica? Y dicen, no sé si el Espíritu me tocó. ¿Cómo no te tocó? Nadie puede cambiar de vida si no lo mueve el Espíritu. Has escuchado un mensaje y entró el Espíritu en ti, no discerniste, pero ese ímpetu, esa fuerza, esa visión nueva, ese ánimo nuevo, no lo tenías antes. Su palabra nos llena del Espíritu Santo. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Aparte, aquel centurión le dijo al Señor, yo iré y le sanaré. Dijo Jesús, ¿dónde está? No, dijo él. Vos dame tu palabra, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y sé que cuando yo doy la palabra, la acción ocurre, mis soldados se mueven. Da tú la palabra nada más. El Señor dijo, anda, ya está sanado. Vete. Y dice que cuando llegó, su criado estaba totalmente sanado en la misma hora que Dios había dado la palabra. ¿Quién lo sanó? La casualidad, no, el Espíritu Santo. ¿Y por qué se movió el Espíritu Santo? Después de que el Señor dio la palabra. La palabra de Dios desate al Espíritu Santo. Esto no lo enseñan muchas congregaciones porque quieren dejar el Espíritu Santo solamente sujetos a algo que ellos hagan, te empujen, te peguen, algo. El Espíritu Santo entra cuando adorás, entra cuando alabás, entra cuando alguien ora por ti, entra cuando estás escuchando una predicación, un estudio bíblico. La palabra es dada y cuando la palabra es de Dios y Dios la respalda, el Espíritu comienza a ser como una energía que empieza a nacer en tu interior, que empieza a recorrer como si fuese por tus venas. Dice la Escritura, nos revela, nos puede revelar visiones, nos puede revelar manifestaciones, porque también eso hace. Hay gente que cree que esto es lo único que hace el Espíritu. No, todo lo que hemos nombrado antes también lo hace. Ezequiel 3:12, y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Entonces el Espíritu lo levanta en una visión. Estas son manifestaciones gloriosas, claro, de Dios y manifestaciones sobrenaturales. Ezequiel 8:3 dice, y aquella figura extendió mi mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Ezequiel entonces vuelve a mostrar otra vez cómo Dios levanta, cómo Dios te revela. Dice a él dijo, me levantó el Señor. Así, pero fue en el Espíritu, y el Espíritu me alzó. Una experiencia sobrenatural. Y aquí vemos al Espíritu obrando visiones, tanto en Ezequiel 3 como en Ezequiel 8. También Dios dijo, el Espíritu te va a hablar. Ezequiel 11:5, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel,
y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Entonces dice Ezequiel, el Espíritu de Dios me habló. Lo que escuché fue el Espíritu de Dios. Entonces, vamos viendo cada vez más características, ¿no? Ya hemos visto el primer derramamiento a los elegidos con Moisés. Hemos visto algunos derramamientos con los jueces, Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón. Hemos visto derramamientos del Espíritu con Saúl, con David, después con Saúl cuando Dios se aparta de Saúl, y después dice que un espíritu malo le entraba. Luego vimos el primer derramamiento a todos con Samuel, allí en Ramá, cuando los 3 grupos de mensajeros fueron llenos del Espíritu Santo cuando fueron a buscar al profeta Samuel. Y Saúl también luego finalmente va a él y también es tocado por Dios. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios hasta le dio profecías a David, algo que mucha gente no sabe. Elías es llevado, ya sabemos que se puede ir de las personas, que se puede pedir y recibir, que el Espíritu Santo trae confirmación externa de algo que está ocurriendo, obraba maravillas, te convencía de algo, de pecado, les daba misiones, tareas, les hablaba, los animaba, les revelaba el futuro, exhortaba, el Espíritu anticipaba la calamidad. Hemos visto esta expresión de cuando Dios despierta el Espíritu, ¿no? Pero está en un contexto de personas incrédulas como Ciro, Nabucodonosor, Faraón. Hemos visto cómo permanece en un plan, te enseña, testifica, da testimonio de que tú eres un hijo de Dios o un enviado o un elegido. Hemos visto cómo el Espíritu es creador, puede ser quitado, es omnipresente, está en todas partes, te guía, te conduce. La promesa de Dios de derramar el Espíritu Santo a personas en forma particular, de que no solamente Dios va a descender, sino que va a reposar, y cómo te anticipa que el Espíritu Santo te va a traer frutos, eso en Isaías 11:2. Anticipo de la predicación de la palabra respaldada por el Espíritu, Dios obrando maravillas a través del Espíritu, cómo te trae protección y te trae cobijo, protección, cómo hay una promesa de un derramamiento general del Espíritu en Isaías 32:15, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo promete derramamiento pero en un grupo, en una unidad grupal. Este es un anticipo de la iglesia, Isaías 34:16, cómo es omnisciente, lo sabe todo, cómo el Espíritu anticipa de lo que viene en Cristo y la tarea que va a hacer con Cristo, la promesa del derramamiento, continúa el Espíritu que te envía, la promesa de protección, la confirmación del pacto y bueno, un poco lo que ya hemos visto el día de hoy. Ya estamos muy cerca de terminar de entender cómo se iba manifestando el Espíritu en el Antiguo Testamento y entraremos directamente al Nuevo Testamento y luego veremos todos los textos y cómo se une y se cierra todo el círculo desde el principio al fin con nuestra enseñanza en Doctrina Profunda, el Espíritu Santo de Dios. Nos vamos.